25 minutos pasan de las 7 de la tarde, estamos en el segundo bloque de Mirada Diagonal, cine que camina con vos, acá por Radio Ciudad, escuchando a Andrés Calamaro, haciendo Cuando no estás. Y ya está acá en nuestros estudios Laura Chiabrando, directora, realizadora, docente. ¿Cómo estás, Laura? Bien, muy bien. Gracias por venir. Muy bien, contento. Gracias por acompañarnos acá en Mirada Diagonal. Te voy a presentar, si me permitís. Dale. Laura Chiabrando es licenciada y profesora en realización de cine de la Facultad de Artes de la UNLP, donde es profesora también de Guión 4 en la carrera de Artes Audiovisuales. En la actualidad se encuentra desarrollando un cortometraje y su tercera película, Llegamos para Navidad. Su cine aborda problemáticas sociales y de género desde una mirada íntima, centrada en los vínculos, el cuerpo y lo no dicho. El año pasado codirigió junto a María Laura Berch La noche sin mí, que protagoniza Natalia Oreiro, que entre otros tantos reconocimientos se consagró con el premio a Mejor Ópera Prima en los premios Sur recientemente. Y ahora está presentando su más reciente película, Ahí donde no estás, con ya un amplio recorrido por festivales, y mañana 6 de agosto llega desde las 6:30, desde las 18:30 horas, aquí a la pantalla del Cine Select en el pasaje de Ardo Rocha. Así que bueno, felicitaciones, Laura. Gracias, un montón. Bienvenida, un montón. Bueno, pero es un montón, ¿o no? Lo que estás viviendo en este último tiempo, en estos últimos 2 años. Sí, hay algo que siento que me pasó, que digo, yo me recibí cuando nació mi primer hijo. Uh-huh. y decidí dedicarme a la docencia y como hacer cosas pero no propias, ir acompañando rodajes, espacios y demás, dedicarme más a la docencia, acompañar proyectos desde la escritura. Y después tuve a mi otra hija y seguí maternando, y un poco cuando ellos ya empezaron a crecer dije, basta, este es el momento de pensar mi carrera desde otro lado. Y desde bueno, la y ahí, dirección, la realización. sí, y ahí arranqué y no quiero parar nunca. Espectacular, me encanta. Ahora ya nos vas a estar contando un poco sobre eso, porque efectivamente estás ahí como con un proyecto detrás de otro. Ahí donde no estás es la película más reciente que bueno, vas a estar presentando desde mañana acá en el Select. Yo tenía ganas de empezar preguntándote, no tanto capaz por lo argumental o lo temático, o lo narrativo, si querés, porque uno ve la película hasta el final, llegan los créditos y aparece el equipo técnico de producción. Y uno, bueno, yo particularmente identifico nombres, Claro. referencias, gente de la facultad, de la universidad, pero hay algo ahí de lo, no sé si lo autogestivo, lo independiente, vos me dirás cuánto es así realmente, pero lo universitario también. Entonces preguntarte, bueno, ¿cómo se conforma este equipo? La realidad es que la mayoría son todas gentes de la facu, bueno, amigos míos que han sido compañeros míos de facultad hace muchos años ya. Pensá que nosotros nos recibimos en el 2002, 2003. Así Ahí va, que principios de siglo. claro, empezamos en los 90 a estudiar. Uh-huh. Y después muchos chicos que son estudiantes, que ahora ya están recibidos desde el 2024 que filmamos graduados ahora. recientes. Graduados recientes, que fui convocando por intereses, por ejemplo, no tenía continuista, y es un rol que en la facu nos enseña, y a mí hay algo de eso que me gusta, que me interesa. Y con La noche sin mí conocí a Silvina Obregón, que es la eminencia de la continuidad en Argentina. Y ella había venido a dar una charla a la cátedra de Jero Carranza. Entonces yo le pregunté si no conocía a alguien acá que se copaba. Me dice, mirá, hubo 2 pibes en esa charla que estuvieron interesados, se acercaron, no sé qué. Entonces me pasó los contactos, conversé con ellos, 2 divinos, Martina Bastard y Marcos Buscaglia. Sí. Bueno, y después me los adopto. Yo me voy adoptando gente para la vida. Vas armando ahí tu equipo. Sí. Tu equipo de gente joven. Sí, tal cual. Qué lindo. Pero claro, está bueno eso porque, es de alguna manera sirve como prácticas profesionales también para ellos. Tal cual. Dentro de la facultad, con sus propios docentes y aprendiendo de la propia experiencia. No, tal cual, y estuvo buenísimo y todo. Siempre un rodaje uno sigue aprendiendo y todos aprendimos mucho. Y además ahí también Silvina fue súper generosa y les ofreció todas sus herramientas, sus planillas, les enseñó, les explicó como muy desde adentro, con ejemplos de sus trabajos. Así que ahí ellos además tuvieron como ese plus de como una capacitación muy Genial. directa, con una grosa total. Así que todas esas cosas estuvieron buenísimas. Hermoso.
Laura, bueno, la película, un poco, no sé si quiero decir de qué se trata. Ahora me gustaría que nos cuentes un poco, pero hay algo ahí bueno, hay muchas similitudes y resonancias, quizás con Una noche sin mí, desde el personaje de la madre. Trata sobre una ausencia, sobre una pérdida, sobre un dolor que puede ser común para todos, pero me surge preguntarte, bueno, particularmente vos como guionista, como directora, ¿cómo surge o cuál es el germen de esta película? Mira, en pandemia hubo un hecho particular que fue el suicidio de un amigo de mi hijo y fue como el primer duelo cercano que tuvimos y ese hecho a mí me representó un montón de cosas, además de la dificultad de poder acompañar el duelo de Teo, digo, 16 años, Claro, muy chico. en una situación muy particular, además de pandemia, encierro y demás. Digo, a mí como madre me nacieron miedos que no tenía, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a escribir un montón de cosas, reflexiones, poder entender estos miedos, poder pensar, digo, con estos miedos, bueno, surge la de ¿qué hago si me pasa a mí? Como un montón de variantes que... Entonces, muchas escrituras y en paralelo yo venía hace muchísimos años escribiendo un montón de cosas como de observar a mis papás. Acá, que para mí son como increíbles ellos. Mi papá falleció hace muy poquito. Pero tengo muchísimo material escrito sobre ellos. Estuvieron 62 años juntos. Qué locura. Entonces había algo ahí en el vínculo. A mí que los vínculos me duran... tienen un plazo. Claro. Vas por tiempo determinado. Claro. No, digo, algo de esa admiración, de ese vínculo que se sostiene en el tiempo. No sé, había todo ahí, algo que siempre me interesó pensar y mirar en ellos. Y sus tratos y sus formas. Entonces, no sé, en esas escrituras que iban, venían y demás, de repente encontré como una unión que me llevaron a consolidar este guión. A encontrarle como esa forma. Claro, yo pensaba, mira, ahora que decís esto de observar a tus padres o no sé, de pensar a partir de eso y en la película los personajes, pues se podría decir que hay como una multiplicidad de capas de vínculos. Capaz uno podría pensar que lo principal es el personaje de Noelia Bergini y su hija, o ella con la presencia, la ausencia de su hijo, recientemente fallecido, pero en realidad los padres no son personajes como periféricos o secundarios. No, claro. Hay una multiplicidad de capas ahí y me surge preguntarte cómo encontrar ese equilibrio, cómo fue pensarlo. Y un poco a mí me gustaba pensar que, digo, toda la peli, el núcleo es Noé y me gustaba pensar el pivote entre ella y todos estos personajes, hasta sus escapes sexuales con este otro personaje. Digo, bueno, ¿cómo pivotea ella en su humanidad intentando sostener lo que sostiene de la manera que puede seguir sosteniéndolo? Y un poco en este interés que tengo de escribir sobre el rol de la mujer, quizás, digo, me pasa que digo, bueno, ante esa ausencia, ante ese dolor, igual es una mujer que tiene que seguir maternando y cuidando a sus padres y seguir sosteniendo un montón de cosas que le están dadas por la vida. Entonces ahí hay algo también que me interesa. Total. Como hay algo también de ese doble rol o esa doble maternidad, porque está también con su hija adolescente, que está entrando en la adolescencia de lleno, y con los padres. Y con los padres, que los empezás a maternar también. Claro, es muy fuerte eso. Sí. Y está plasmado con mucha transparencia, por así decirlo, en la película. También algo que me llamó la atención y tenía ganas de preguntarte es por cómo filmás los espacios. Digo, me surge preguntarte dónde filmaron primero la película en términos más de producción, digo, tratándose también de una producción más bien independiente o con no demasiado presupuesto, estimo, pero también conectándolo con La noche sin mí, que la dimensión del espacio era importante, era crucial. Era un mismo espacio hogareño. Y acá también hay un living, hay un espacio donde hacen gimnasia, ejercicio, hay unas vías de un tren, hay capaz algunos más exteriores. Sí. ¿Dónde lo filmaste y cómo fue acercarte formalmente a esos espacios? Bueno, lo filmamos acá en La Plata y esa casa, todo lo que es el interior, es mi casa natal. Ahí va. En esa casa nací yo y ahora vivo, además. Ah, ok. Estabas en tu casa filmando. Estaba en mi casa. Entonces había algo que a mí me ayudaba a pensar cómo mostrar esa casa.
obviamente completamente corrida, sacamos muebles, era como la casa de mis padres, que la habitaban mis padres en ese momento, que me los llevé a la que era en su momento mi casa. Los mudaste Los por un mudé. tiempo y te dijiste, miren, Claro, bueno, tenemos que porque grabar. necesito esta casa. Era una casa abarrotada de muebles, de cosas, de muchos años, de 60 años de acumulación de cosas. Sí. Una casa con mucha- mucha cosa. Pero bueno, de alguna manera yo tenía la intuición de saber cómo mirarla. Ujú. Y me ayudaba a que sea un poco esa casa. Y los exteriores son en Villa Elisa, Punta Lara en el río. Sí, ahí va. Y después el lugar que es el cementerio es una quinta de unos amigos Ujú. que lo recreamos para que sea Para la peli. ese cementerio. Sí. Qué lindo. Está bueno eso también. O sea, uno la ve la película, e inmediatamente después empieza a hacer este juego de identificar, reconocer, decís, esto es Punta Lara, esto puede ser tal lugar. Hay como para los que somos platenses, Claro. vemos la película como con esa otra profundidad o relectura. Sí, ponele, cuando van en auto elegí una calle que se viera que estaba pintada del pincha. Claro, eso. Fanática del Sí. pincho. Bien, esas referencias bien platenses. Está bueno, porque proponen también como ese otro juego en las películas. Tenía ganas de preguntarte también, Laura, por Noelia Bergini. De nuevo, uso como es tan reciente La Noche Sin Mí, me gustó mucho también, y bueno, felicitarlas también por todo el reconocimiento y el Gracias. recorrido que ha tenido esa película y que sigue teniendo. Pero bueno, de nuevo pensaba Natalia Oreiro, es una película con mucho énfasis como en su focalización, en su punto de vista, la gestualidad, y en esta similar, en un punto, por supuesto con otra historia, pero la búsqueda, ¿no?, de la precisión de ella como actriz y el protagonismo. ¿Cómo fue trabajar con ella? ¿Cómo llegó al proyecto? A Noé yo la había visto en un cortometraje de Tori Andino, Ajá. que también es una realizadora platense increíble. Y me había encantado ella. Había algo de como de su gestualidad que dice mucho y esconde mucho también. Y un poco eso es lo que me interesó y la contacté y conversamos y le pasé el guión y nada, y ahí se sumó. Ahí se sumó. Sí, así que estuvo buenísimo. Y bueno, un poco la consigna con ella era, trabajamos mucho sobre el guión, sobre la lectura y demás, y un poco era esto, como encontrar a los distintos momentos pequeños matices Ujú. y sobre todo trabajar como el tratar de contener y desde ese contener, bueno, qué cosas igual se filtran. Total. Un poco esa era la consigna con ella del trabajo. Excelente, excelente. ¿Es una peli que ya viene teniendo algunos estrenos internacionales, puede ser? ¿Y nacionales también? ¿O estoy...? No, acá todavía no. Acá, sí, en algunos festis. En algunos festis. Sí. Estuvo en Turquía la película. Estuvo en Turquía. Te había escuchado Fue una increíble eso, porque Qué además locura. me invitaron Ujú. y fuimos y fue como una cosa muy extraña y una aceptación de la película hermosa y una charla, nos habían puesto una traductora, así que una charla post película increíble, como Qué lindo. decís, qué loco, porque yo pensaba, ¿entenderán lo que yo quise Claro. decir? ¿Se habrá entendido? ¿Se Lo que habrá acá- entendido? Digo, es Punta Lara, no sé, capaz que no se entendió. Claro, no, y estuvo buenísima. Y lo interesante en particular de esa conversación, había muchos directores turcos Ujú. y ellos tienen como algo muy particular en la estética de la imagen en el cine, como Ajá. muy del realismo, de la hiper... Ujú. Como que eso es un tema de Sí. debate, de discusión a la hora de Entonces, pensar. bueno, ahí había... como las preguntas iban muy de la mano también en una parte de la conversación sobre la forma de mirar. Es. Que estuvo buena, porque era como algo más particular que de las distancias de Bueno, mirar. A propósito de las distancias, pero llevo para otro lado, tenía ganas de preguntarte, porque en la anterior película, bueno, también sos guionista, digamos, escribiste la otra película, pero la codirigía junto a María Laura Berch. Pero en esta sos también, de nuevo, doble rol, hay como una doble identidad, como guionista y como realizadora. Y creo, corregime si no es así, te escuché en una entrevista, creo que fue en el Festival de Turquía,
que viste una escena que después decidiste retirarla, modificarla. No algo de esto de la reescritura constante, que me imagino que siempre es así en el cine. Seguiría sacando y poniendo cosas. Seguirías publicando. En las dos, ¿eh? ¿En las dos? Sí. Bueno, pero... Cada vez que veo La noche sin mí o esta, todas las veces digo, ay, acá. Eso hay que afinarlo un poco. Pero bueno, nada, en esta me di el gusto. Está muy bien. Porque podía. En el momento previo, ¿cómo es esto de cuán fiel sos vos como directora? Si existe este debate medio dual en tu cabeza, quizás no, con respecto a lo que escribiste previamente en formato de guión. ¿Hay algo ahí, esas distancias de pasar del guión a la realización, donde tomás decisiones en el rodaje, por ejemplo? Sí. Tomo decisiones en el rodaje. Y soy bastante desprolija. Ok. Sonido lo padecía bastante porque yo decía, bueno, ahora capaz que pero hacemos yo necesito saber a dónde poner el micrófono. ¿Quién va a hablar? Cosas, quién va a hablar. Bueno, pero soy rigurosa intentando que lo que está escrito después esté y sobre la marcha me doy cuenta que por ahí, bueno, hay un diálogo que conviene que no, bueno, saquemos eso. Digo, esas cosas sí. Trato de estar atenta a pensar, bueno, si hicimos lo anterior, quizás esto no nos conviene y hay algunas decisiones y mis guiones están todos tachados y escritos. Y es que es una escritura permanente también, me imagino. Sí, pero lo esencial es lo que está escrito. Total. Bueno, no, me interesaba eso, preguntarte, porque a veces, quizás naturalizamos en esto de que quien es guión en Argentina, quizás no sé si estadísticamente es así en general, quien escribe también mayormente dirige, por cuestiones de presupuesto y demás, pero bueno, es un doble trabajo también, ¿no? Cuando entra también en juego, por eso traía a colación esto que te pasó en el Festival de Turquía en esa proyección, también el rol de montajista, supongo que también te sentás a editar y a montar tus propias películas. Sí. Yo creo que, para mí hay algo lindo de pensar que uno es guionista y director. Me parece que, porque uno se imagina la manera, desde la escritura. Yo no sé si podría decir, bueno, te dejo que dirijas, hasta codirigirme la banco. Claro, hasta ahí, hay límites. Sí, total. Pero bueno, no sé si yo podría entregar un material que... son películas por ahí que son como más personales, con una mirada más íntima. Más íntima, exactamente. Entonces por ahí es medio difícil de pensar que uno puede dar ese tipo de material a que dirija otro. Claro. Y después, bueno, un poco el montaje es una reescritura, entonces a mí me gusta estar ahí. Total. Después hay cosas técnicas que necesito que me ayuden. Me doy maña hasta por ahí nomás. Siempre después hay una ayudita. Es así. Estamos conversando con Laura Chiabrando, realista, cineasta local, platense. Platense, también docente. Nacida y criada aquí en La Plata, docente de nuestra querida carrera de Artes Audiovisuales de la Facultad de Artes, que de alguna manera u otra, en todos los programas de todos los miércoles terminamos hablando de la carrera de Artes Audiovisuales, de la Escuela de Cine de aquí, de la Facultad. Laura, ganaron Mejor Ópera Prima en los Premios Sur. Sí. Por La noche sin mí, felicitaciones de nuevo. Además de otros tantos reconocimientos en otros festivales, pero bueno, traigo ese que quizás el más relevante o uno de los más importantes. Y uso eso como para preguntarte, como excusa para preguntarte cómo estás viviendo, cómo viviste este último año, pero en general ese vértigo festivalero o esto de ir a Turquía de repente y después un premio acá y otro premio allá. ¿Te cansa, te agota, te abruma? ¿Cómo lo disfrutás? ¿Cómo es la energía, el intercambio con el público? A mí me fascina. O sea, me encanta ir a charlar. Creo que un poco lo que más me gusta es eso, es ir y charlar. Bueno, después en algún momento vos la dejás sola la película, no podés ir a todos lados. De hecho, ahora esta se va a México y ya no. Bueno, a México no. A México se viajará en otro momento. Claro. Pero qué lindo. O estuvo en Santiago del Estero, tampoco pude ir. Digo, bueno, cosas, qué sé yo, la dejás y va. Sí, la peli empieza a caminar. Por ahí. Claro, te llega algún comentario, te mandan un mensaje. Bueno, están las redes también ahí como para... Sí, después todas las interacciones están buenísimas y siempre hay algo que te llega y que siempre es lindo, qué sé yo. Es alguien por lo menos que se ocupó de decirte
algo. No sé, a mí Sí, generó algo en otro. Sí. Eso es lo hermoso. Sí, después, bueno, obviamente son películas que no le van a gustar a todo el mundo Sí, total. y esas cosas sin duda, pero también hay veces que en esa interacción se encuentran un montón de cosas interesantes. Inclusive me imagino ideas para próximas Tal películas, cual. digamos. Hay algo de eso también que la interacción con el público sirve también para pensar a Sí, futuro. sin duda. Ujú. Y contanos un poco, Laura, si se puede, cómo es, digo, con este tipo de películas quizás más autogestivas, más independientes, más, entre comillas, a pulmón, ¿cómo es encarar las instancias de difusión, de promoción, de distribución? ¿Cómo la inscribís en un festival? ¿Cómo llegó a Turquía, por ejemplo? Con el ojo que te late así después cuando Sin el día dormir. anterior. La respuesta es sin dormir. Claro. Nada, y vas aprendiendo. Ujú, claro. Preguntando y aprendiendo. Preguntando. Entonces sí, siempre... La vida son vínculos. Y uno va generando vínculos y uno sabe a quién preguntar. Hay gente que es mucho más generosa con las cosas que te puede contar, ayudar y demás. Y hay gente que no. Entonces uno va aprendiendo a qué gente puede decir, che, ¿me explicás esto? ¿Me explicás lo otro? Y hay un montón de gente generosa. Ujú. Me parece que es un poco eso y después uno, desde todo ese aprendizaje de la gente generosa, que digo, estoy dispuesta a ser generosa con quien venga a pedirme, a pedirme compañía, ayuda, explicaciones. Digo, me parece que es un poco ese círculo el que a mí me gusta para poder pensarme y pensarnos como realizadores. Me imagino que también más aún en estos tiempos, donde quizás, bueno, festivales siempre hay acá, siempre hay redes, hay instituciones, pero bueno, desde el financiamiento y demás está todo cada vez más complejo, Claro. por no decir devastado completamente. Entonces, esa generosidad que vos remarcás, bueno, es fundamental. Entre directores, productores, gente del audiovisual a nivel país, es importante que sigan existiendo esas redes. Sí, es como, son como los espacios en los que uno puede hasta pensar ideas, digo. Es decir, bueno, estoy con esto, ¿qué se te ocurre? Y mirá, habla con tal otro, digo, y así ir como haciendo caminitos. Total. Lo mismo en la universidad también. Tal cual. Y como docente ahí de Guión 4, junto a Gustavo Fontán, perdón, lo quiero mencionar porque, Sí, porque es lo lo más. amamos. También estuvo por acá Gustavo Fontán y ojalá pueda venir pronto con Gloria Peirano. Quizás, me encantaría que vengan acá a charlar un poco. ¿Cómo ves el entusiasmo, las energías con los estudiantes en estos tiempos complicados para la producción cinematográfica nacional? ¿Cómo es ese acompañamiento? Vos como, entre comillas, como tutora, pero como docente también de proyectos. Para mí pasa algo muy particular, que es que cuando están en clase, digo, la situación clase académica, cuesta más. Pero yo, por ejemplo, termina el año y tengo un montón de pibes que me escriben, Lau, te paso, ay, te puedo mandar, Lau, te puedo... O así como los años siguientes siguen viniendo a la clase un rato. Ahí va. a Les estar. interesa tu mirada y mantener como esa comunicación. Sí. Y te digo que me voy adoptando un montón. Qué lindo. Un montón Y de... van a seguir y participando acompañando de tus películas. proyectos, sí. Y por lo menos leyendo y una mirada. Digo, Claro. y siempre le digo, sepan que este espacio está abierto a que me escriban y que, no sé, el otro día será hace unos meses seguro, pero dos chicas que cursaron hace un par de años, Victoria Duré y Daniela Duré y Victoria Dick, me escribieron, Lau, ¿nos podés hacer una carta? Vamos a presentar a Ahí no va. sé qué, una carta de recomendación. Bueno, sí, obvio, Re. o sea, todo lo que sea para poder generar, más vale. Yo acompaño en lo que sea. Ana Re. Colato también, el otro día Lau me mandó su proyecto. Ana Colato es hermoso como escribe. Y bueno, y ahí yo, en lo que pueda, acompañar, ayudar o sacar dudas de lo que sepan. Está vivo ese entusiasmo. Sí. Qué lindo. Bueno, te escuché decir hace poco también, Laura, para ir llegando al final de la entrevista, gracias por venir acá, por acompañarnos en Mirada Diagonal. Estás en la 11ª versión de guión de tu próxima Ay, película. sí. Lo dijiste el otro día, no sé si con los chicos acá de la UNE o dónde fue. Sí. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué estás grabando? ¿Cómo viene ese proceso? ¿Son los mismos temas? ¿Seguís explorando mismos temas o hay Soy otras búsquedas? mira. No. Bueno, pero la forma es el contenido, ¿viste? Como nos enseña Gustavo.
el relato aborda el momento en que un adolescente puede empezar a nombrar que sufría abuso intrafamiliar. Ujú. Es un road movie que transcurre en Chubut. Ajá. Vamos a filmar todo en Chubut. Uf, Va qué lindo. de Playa Magaña a Trevelin. Así que estoy a la distancia gestionando toda la producción. Ok. Ahí tengo ya como todo el apoyo de todos los pueblos que vamos a pasar. Qué bueno. Hoy me llegó ahí una nueva carta de apoyo municipal. Así que ahí estamos. Es un equipo súper chiquito. Ujú. Pero se van bien lejos, Pero nos vamos bien lejos. para el sur. Salís un poco de tu Sí. casa. Salgo un poco de mi casa. Igual el epicentro es la casa de mis abuelos. Ahí va, ok, bueno. Inevitablemente hay algo ahí de los temas que tocás, lo íntimo, que también se ve después en la proyección formal, digo, en la puesta en Sí. escena, que aparece, tiene que aparecer en las locaciones. Sí. Así que ahí nos vamos un equipo bastante pequeño allá a intentar indagar Qué bueno. cómo es filmar en otro lado, con otro tipo de aire. Otros paisajes, otros aires. Bueno, Sí. qué bueno, qué bueno. ¿Y qué otros proyectos se vienen? ¿Esta película cómo se va a llamar? ¿Se puede decir? Se Sí. llama Llegamos para Ya, Navidad. creo que ya lo había Y leído. nos vamos filmamos del 21 de diciembre al 31 de diciembre. Ah, por favor. Así que vamos a aprovechar un poco de lo real de esos pueblos pequeñitos en cuanto a lo que sucede en... Ay, Dios, maravilloso. Ya la quiero ver. Me encanta. Claro, y hay algo ahí de que, bueno, lo verosímil de lo narrativo, Navidad va a ser Navidad. Va a ser Efectivamente Navidad. se van en diciembre a grabar allá. Sí, Qué lindo. sí. Y después estamos ahí terminando el sonido y el color de un corto. De un corto. Sí, que la protagonista es Renata Calabrese, que Renata Calabrese es una chica, una Ujú. adolescente que tiene síndrome de Down, Ujú. que creo que es increíble como actriz. O sea, me sorprendió su capacidad actoral. Increíble, quedé maravillada. La ¿Primera conozco vez que desde muy actúa chiquita. en un Primera corto? vez que actúa en un corto. Ok. Yo la conozco de muy chiquita, pero como con una soltura para hablar en los diálogos, que se los aprendía de memoria, que no Increíble. eran sus palabras. No, increíble ella. Maravillosa. Y el corto lo que aborda es un poco el bullying. Digo, ella está todo el día esperando una supuesta cita que le escribe a alguien por teléfono, que esa cita no llega nunca. Hay como expectante esa Y cita. ahí hay como un vínculo con una hermana. Ajá. ¿Y cuándo y dónde lo vamos a poder ver ese corto? Todavía no, está Todavía en no. proceso de post. Estamos en proceso de post. Una en producción y la otra en pre y la otra en post. Sí. Bueno, pero estás a full. Y contanos un poco, Laura, para ir cerrando, gracias de nuevo por venir. ¿Por dónde sigue entonces? Bueno, arrancando mañana acá en el Cine Select, ahí donde no estás, y hay próximos festivales y funciones, me imagino. Claro, ahora estamos toda la semana en el Select, que es a las 18:30. Yo voy a estar todas las Vengan. funciones. Parte del equipo va a estar ahí para charlar. El Select lo que tiene es que nos da además el espacio para charlar. Total. Después, la semana del 20 al 26, vamos a estar en el Gaumont y después en algunos festivales que todavía no me dejan decir, pero que están ahí ya. Qué lindo el Gamón. Qué lindo el Gaumont. Espectacular. Hermoso. Bueno, felicitaciones, Sí. Laura. Gracias. Y gracias por invitarme. Por me encanta favor. venir. Gracias por venir. ¿Tenés redes sociales vos, seguramente en Instagram? Sí. La película quizás también. Sí, Lauchi Orando soy yo y la película es Ahí donde no estás, .película. Excelente. Mañana tenemos que venir acá a ver la Van Premier aquí Por en la favor, Ciudad de La Plata. todos. Acá, llenando desde las 18:30 horas aquí en el Select. Entonces, ahí donde no estás, la flamante película de Laura Chiabrando. Gracias, Laura. Gracias, Juancito. Laura Chiabrando, cineasta local acá, docente también de nuestra queridísima Facultad de Artes. Seguimos nosotros en un ratito nada más. Vamos a escuchar música y ya volvemos. Armando Pontieri y Roberto Goyeneche haciendo Soledad.